La misa es el memorial del sacrificio de nuestro Señor, en la que se renueva la última cena de Jesús con sus apóstoles. La misa es una fiesta porque Jesús resucitó, y un banquete en la que recibimos a Jesús cuando comulgamos. Participemos con alegría de la Santa Misa. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor, amar a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. En efecto, tan terrible era aquel espectáculo que el mismo Moisés exclamó: estoy aterrorizado y tiemblo. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza, cuya sangre derramada es más elocuente que la de Abel. Palabra de Dios. Recordamos, Señor, tu gran amor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Recordamos, Señor, tu gran amor. El monte Sión, en el extremo norte, es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Recordamos, Señor, tu gran amor. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad de Dios de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, fundada para siempre por el mismo Dios. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor en medio de tu templo. Tu renombre, Señor, y tu alabanza llenan el mundo entero. Recordamos, Señor, tu gran amor. Les mandó que no llevaran nada al camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse.
En nuestra Iglesia Católica tenemos muchas riquezas espirituales y entre ellas podemos decir la Eucaristía, lo más grande que nosotros tenemos. En la Eucaristía, la vez pasada les decía, se hace presente el Señor en 4 momentos: en la asamblea, en el ministro ungido, el sacerdote, en la palabra de Dios y en el pan consagrado. Es como decir: Señor, yo quiero verte, quiero encontrarte, y como estoy con ese anhelo, ese deseo de encontrarte, yo quiero llegar tempranito a la cita. Quiero llegar antes que tú llegues, Señor, porque quiero saborear y no quiero perderme ningún detalle, ningún momento de eso grande y maravilloso que eres tú, Señor, y esa oración por excelencia. Pero cuando todavía no se nos enciende el foco, es como decir: mientras va comenzando el Padre, yo llego. De todas maneras, ya me sé de memoria lo que comienza, entonces llego. Pero hay veces tenemos que ver, no solamente pensar en nosotros, sino pensar en los que ya hicieron el esfuerzo, se vencieron, se dominaron a sí mismos y fueron temprano. A lo mejor yo les robo la atención porque llego allí más tirando de la forma, taconeando, o si llego por allí, entonces voy a perder la atención a ellos. Entonces es una armonía, el equilibrio, y con esto lo hago desde el cariño, no un regaño, para que aprendamos a saborear, valorar más el estar primero, llegar, así me relajo un poquito, Señor, con tu mano me encomiendo, Señor, mira, esta pereza, este sueño, este aburrimiento, estas cosas, Señor, te las encomiendo, te pido, Señor, mis preocupaciones, todas mis cosas, te las ofrezco a ti, conviértelas en gracia y bendiciones, ayúdame a vivir este gran momento, esta gratitud contigo, Señor. Y cuando comienza la Eucaristía, la voy a vivir. No voy a estar mirando el reloj, no voy a estar pensando en otras cosas, sino voy a abrir el corazón, voy a abrir la mente para que el Señor hable y voy a saber saborear y sacarle todo el jugo, todo el gusto, y voy a salir llenado, porque no voy a tener, ¿para qué voy a estar mirando cómo anda fulano, cómo anda fulano, cómo tal? Porque me va el Señor. Ahí dejo esa exhortación para que sigamos saboreando esa grandeza que tenemos nosotros. Y lleguemos siempre temprano. Y lo digo más por los trabajadores de la universidad, que siempre nos están llegando tarde. Siempre nos están llegando tarde a la Eucaristía. Lo digo más por ellos. Y ahí le damos el ejemplo al alumno y a todos alabamos y glorificamos a Dios. Bien, qué bonita la lectura de hoy. Primero la carta a los Hebreos, en esta como predicación, exhortación humilía que viene haciendo el autor, viene llevándonos a nosotros poco a poco, diciéndonos, primero señalando Jesús el lugar que ocupa. Es lo máximo, es la grandeza, la presencia de Dios entre nosotros. Pero luego viene y hace siempre esa comparación, porque no ha venido haciendo la comparación del sacerdocio, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Ha venido recordando las gracias y bendiciones que nosotros tenemos hoy, a diferencia del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Jesús no se ha encarnado, no se ha hecho hombre entre nosotros. Entonces, ¿cómo se comunica Dios con su pueblo? Entonces Dios, que llama a algunas personas, o si no, por ejemplo, ese pueblo de Israel, cuando lo llamaba, entonces llamaba a ese pueblo. Hoy viene el Señor hablando. Entonces venían los truenos, venían los relámpagos, venía todo un temor, temblores y todas las cosas, y todo el mundo, mejor no queremos ver ni oír al Señor. Mejor háblanos tú, le decían a Moisés. Entonces aquí la carta a los Hebreos dice, oiga, ya con nosotros no pasa eso. Dios no es un Dios de miedo, no es de temor. Es un Dios que se hace como nosotros, para identificarse con nosotros, para contagiarnos de esa santidad.
para atraernos y enseñarnos cómo se vive en la vida, los problemas, las dificultades, las situaciones, cómo se enfrentan. No somos los únicos que sufrimos, no somos los únicos que tenemos problemas. Jesús asume el dolor. Y es más, en una cruz, sin poderse zafar. Sin embargo, allí alaba a Dios y ofrece el perdón. Y nosotros, en la desesperación, todas las cosas, Él ha venido a identificarse con nosotros. Señor, dame tu fuerza. Señor, dame esa disponibilidad en el corazón y podré responderte al amor que tú me tienes. Porque cuando yo reniego y me quejo tanto de mi dolor, ay, qué desgracia, qué castigo, que es que soy el único, es que estoy renegando de esa gracia de Dios. No estoy reconociendo a Dios, estoy pensando que soy más que Dios, que yo me merezco todo. ¿Y por qué no es un momento como para entrar en mí y decir, oiga, hay muchas cosas que yo me las he buscado y simplemente son consecuencia de mis errores y de mis malas decisiones? Hay otras que me están ayudando para crecer y pensar, decir, cómo enfrentar estos problemas, estas situaciones. Entonces es cuando nosotros nos vamos ofreciendo y nos vamos identificando con Dios. Jesús que viene con nosotros. Entonces ya no viene con miedo, con temor. Y si ustedes se fijan, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, sobre todo a los papás y a la mamá que están criando niños, oiga, dice, mira, si te portas mal, Dios te va a castigar. Es un error, es una falla. ¿Qué le estamos enseñando? Un Dios malo, un Dios justiciero, un Dios verdugo. No, eso no es correcto. Eso no es correcto. Porque dice aquí la carta a los hebreos, Dios es tierno, es alegría, es gozo, viene a estar con nosotros, viene a identificar. Entonces no nos acerquemos nunca a Dios con miedo. ¿Y cuántas personas se acercan a Dios por miedo o con miedo? Son dos cosas, ¿no? Diferentes, pero entonces nosotros acerquémonos porque tenemos ese amigo que me está esperando, no para señalarme, sino para abrazarme, para enseñarme el camino y para decirme, mire, sigue mis huellas, sigue mis pasos y serás feliz. Pero nosotros hay veces decimos, Señor, vengo para que sigan mis pasos. No, tiene que ser al revés, la disponibilidad que hay ante Dios. Entonces todo esto, hermano, nos va ayudando a nosotros a esa sensibilidad. La carta a los hebreos nos hemos acercado a un Dios que ama, un Dios que está cerca de nosotros y un Dios que los ángeles le alaban, porque es un Dios que no muerde ni corre a nadie, sino que tiende su brazo para abrazar, para amar, y nos sigue diciendo que somos lo mejor que ha creado Dios, cada uno de nosotros. Entonces, la primera parte, venzamos el temor de que Dios nos castigue, aunque nosotros merezcamos por castigo, no por nuestras actitudes, nuestros pecados. Sin embargo, Él no está para eso. Él vino para salvar, para castigarnos, simplemente porque nos envía cualquier cosa. Pero Él vino personalmente porque somos especiales. Y está invitándonos y tocándonos de acá a la otra. Recuerda que te amo, recuerda que quiero encontrarme contigo, recuerda que quiero hablar de cositas bonitas, ven para acá, ven en la oración, en la lectura de la palabra, etc. Todas esas cosas bonitas que Dios nos quiere hablar. Dejémonos enamorar por Dios y enamorémonos de Él. Y después, en la lectura del Evangelio, la invitación también de Jesús, como así el envío, la otra parte, llama a sus discípulos para que estén con Él, para transmitirle, para enseñarles. Y solamente después de empaparse de Dios, de conocer a Dios, van a ir a hablar de Dios. Nosotros a veces hacemos al revés. Nos volvemos misioneros, nos volvemos predicadores, pero no hemos hablado con Dios. No hemos escuchado con Dios, no nos hemos convertido, no nos hemos transformado. Y Jesús llamó a sus discípulos primero para que estuvieran con Él. Después, la otra parte. Cuando hay esa sensibilidad en el que he conocido a Dios, es cuando yo puedo ser testigo de Él. Y no necesita muchas palabras, o más bien ni palabras.
sino la vivencia de esa presencia de Dios. Luego los manda, dice, y los envía de dos en dos. ¿Y qué significa eso? Que siempre tenemos que estar en comunión con la iglesia, en comunión todos. Que no manda a alguien decir, si lo manda en realidad, entonces ¿quién es mejor? Aquí Dios no quiere competencia. Sus hijos nos ama iguales. A todos nos amas iguales. Entonces aquí no hay lugar para sentirse mejor, ser más grande que el otro, sino los envía, y también para rectificar lo que enseñamos, lo que decimos, de lo que estamos nosotros convencidos. Entonces lo envía de dos en dos, siempre la comunión para anunciar a Dios, porque estamos dando testimonio de comunión, de unidad, y es la mejor predica. Pero si yo ando peleado con nosotros y ando haciendo mi propio grupo, entonces ya voy individual y pensando y despreciando y mirando a los otros por debajo del otro. Entonces eso ya no es anuncio del evangelio. Me estoy anunciando a mí mismo y desaprecio. Entonces, todo lo que lleva. Y luego, el mandato que les da: vayan y les dio el poder sobre los espíritus inmundos. Y ese soplo del Espíritu Santo también lo tenemos nosotros. Y no nos asustemos, como aquí en Albereno, tenemos el poder contra Satanás. Nosotros lo tenemos. Lo tenemos, señores. Que nos aliemos con él en vez de combatirlo, ese es otro problema. Con el pecado nos estamos aliando con él. ¿Y cómo vamos a expulsar al aliado? El socio. Entonces tenemos el poder. ¿Por qué? Tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo es la fuerza, lo que mueve, lo que transforma, lo que redime. Entonces, cuando dejamos actuar esa gracia del Espíritu Santo, nosotros podemos expulsar a Satanás. Y lo podemos hacer. No dudemos, lo podemos hacer porque tenemos ese poder, porque también cuando hemos sido bautizados. Pero el mundo tiende, y nosotros simplemente estamos pensando, le voy a poner la mano a fulano, a sultano, el otro voy a saber entierro y hacer tantas cosas. Oye, comienza por ti mismo. Elimina ese demonio que te ata, la soberbia o la autosuficiencia, el rencor, las malas palabras, las malas actitudes, las malas cosas. Esos son obras de Satanás que te mantienen así, histérico o lo que sea. Y ese poder tú lo tienes de mejorar, porque Dios te regaló también inteligencia, el Espíritu Santo es sabiduría. Entonces, cuando tenemos el valor de adentrarnos y decir, oiga, hay muchas cosas que me impiden entrar en comunión con los demás, pero el problema no son los demás, el problema soy yo. Y eso es expulsar a Satanás cuando me reconozco. Entonces comencemos por nosotros. Y cuando pensamos en nosotros, vamos a enseñar a los otros cómo hacerlo, y también vamos a ayudar a los otros a vencer y a quitar a Satanás de en medio. Pero es la tentación de hacernos aliados de él. Después, al mandarlos, no lleven nada. Es que Dios no nos llama a nosotros porque la sabemos todas, porque somos mejores, porque somos santos. No. Dice, oiga, no lleven nada. Ni alcorta, ni mochila, ni bastón. Y aquí viene la confianza en Dios. Dios quiere que nos vaciemos de nosotros para llenarnos de él. Dios no me llamó porque soy lo máximo. No. Dios primero me pide que me vacíe de mí para llenarme de él. Y cuando nosotros reconocemos que todo es obra para la gloria y alabanza de él, vamos a ser firmes, vamos a ser fuertes, pero tenemos que seguir luchando. Y vamos a enseñarle a nosotros cuál es el camino. Pero si vamos hinchados de nosotros, que yo, eso ya el Señor dice, oiga, no lleven mochila, no lleven dinero, no lleven únicamente una sandalia, un bastón. Sea la gracia y la fuerza de Dios en quien me sostengo. ¿Para qué sirve el bastón? Para sostenerse. Y ese es Dios. La confianza en él, la esperanza en él, no en ti.
Que no pongamos nuestra confianza en las cosas humanas, sino en la gracia de Dios. Y luego, la otra parte. Cuando entren a una casa, a un lugar, y no hay gente de paz, les rechaza y rechaza lo que anuncian, no les dice, oiga, díganle que lo voy a, como decía Juan, Señor, cuando no lo recibieron a él en Samaria, Señor, quiere que pidamos que llueva fuego. Y Jesús lo regaló. Que él no vino a quemar, a condenar. Igualmente, no te pongas de la misma manera de decir palabras, groserías, o a pelearte con nosotros, o a condenarnos. No. Simplemente es sacude. ¿Y qué implica eso? Que no se te peguen la soberbia, las actitudes negativas, el estar sin Dios. Sacúdetelo. Tú actúas diferente, llenado de la gracia de Dios. Entonces, cuando sabemos sonreír, cuando sabemos hablar de Dios y sabemos asumir y unir nuestro dolor al de Jesucristo, es cuando vamos a contagiar a las demás personas y vamos a transformar no tanto por las palabras bonitas que digamos, porque se van a fijar en nosotros, en nuestra actitud. Entonces, sacúdete. O sea, no te enojes, no te pongas a discutir, no te pongas a pelear, que para eso no te he mandado. Eso te envía otro. Y los enviados de Dios son personas de paz. Y después sigue a los discípulos, cuando regresan, dice, lo que hicieron expulsar demonios, ungían con aceite y curaban a los enfermos. También el aceite de la alegría, de la esperanza, de la paz, del amor. Eso transforma a cuantas personas que están enfermas, no físicamente, sino enfermas de rencores, de desconfianza, sin Dios, un vacío, una desesperación. Y cuando le llevamos esa alegría, es una unción que le estamos haciendo a ellos para fortalecerlos y recordarles que eso les va a llenar de energías, de gracia, de felicidad. Los ungían con ese aceite, y es el aceite que nosotros tenemos hoy. No es que vamos a agarrar, ¿no?, aceite, aunque sea del carro, todo para montar a las personas, porque hay muchos desquiciados por ahí que lo van haciendo. No. Ungir sacramentalmente solamente el sacerdote y el obispo, ni siquiera el diácono. Así que menos fundamental, predicar. ¿Y cuántas personas se hacen esa atribución? No es sacramento. ¿Cuántas personas dicen que voy a ungir este aceite? Que voy a bendecir este aceite, Padre, que bendiga. Perfecto, se lo voy a decir, pero recuerde para que usted se unte. O para que fríe, si es aceite de oliva, para que fríe algunos huevitos, o fríe algunas comiditas, unas cosas y no le haga daño. Pero no para ungir a las demás personas. Si usted quiere para que se le suavicen la bisagra o la rodilla, los músculos, porque ya ni caminan ni hacen nada, entonces están ahí tan estáticos, ¿no? Entonces para que se una un poquito y ya luego comience, ¿no? Entonces eso sí, pero no es sacramento, no es nada de eso. La unción sacramental solamente. ¿Cuántas personas aman? Y los pobres de la inocencia, de la ignorancia, también se deben hacer todas esas cosas. Y hasta el entierro de tantas cosas. Fíjense, no necesitamos ni de brujo ni de nadie. Dios nos ha hecho completo y nos ha llenado de sí y nos ha dado lo más grande, esa presencia divina entre nosotros, el Espíritu Santo. ¿Por qué tengo que tener el miedo a Satanás? Tengo que enfrentarlo. Siempre voy a vencer, porque estoy agarrado del Todopoderoso. Pero si te alías con Él, Él te va a engañar y te va a dar vuelta. Confiemos en Dios, el Dios amor, misericordia. Creámosle a Él y ofrezcámosle lo mejor que tenemos: la juventud, nuestras alegrías, nuestro trabajo. Pero también ofrezcámosle nuestros pecados, nuestros errores, para que Él los transforme y los perdone, nuestras debilidades, para que los transforme también, y dejémonos llenar de ese aceite de la alegría, del gozo, para que todos alabemos y glorifiquemos al Señor. No tengamos vergüenza, que
cuando el joven evangeliza, porque el joven cuando realmente dice sí al Señor, lo aclama donde sea, habla de Él, de quien sea, a viejo, a todo, y qué importa que su compañero se ría de Él, porque mira, ya está el otro, Él alaba y glorifica al Señor porque cree realmente en Él. Pero cuando antes de decir amén está mirando, digo amén, así, entendiendo, ¿por qué no da vergüenza? Yo lo digo y alabo al Señor. ¿O es que nos quedamos alabando a las demás personas? Y si van a decir que importa, este es un reto que yo tengo para mejorar y luchar cada día. Pero si no me quiero componer, ahí sí tiene que darme vergüenza, porque me dice, oiga, y no estaba diciendo amén. Y mira qué desastre que entonces se convierte, te cambia y sí. No tengamos miedo. Todo lo puedo con aquel que me fortalece, dice San Pablo. Que Nuestra Señora la Virgen María interceda para que nosotros seamos dóciles a la voz de Dios. Así es. Nos ponemos de pie y elevamos nuestras plegarias al Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, para que continúe acercando a más hermanos a la salvación que nos ha traído Jesús, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que la gracia del Espíritu los fortalezca en su vocación y continúen su labor apostólica en este mundo necesitado de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos misioneros que se encuentran en diferentes continentes, para que la gracia del Espíritu Santo les anime a dar testimonio de la presencia real de Jesús, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los obispos de las naciones, por los gobiernos de las naciones, para que recuerden que son hijos de Dios y que deben actuar con justicia en favor de sus hermanos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los jóvenes del mundo, para que encuentren en Jesús el verdadero sentido de sus vidas y sean apóstoles y misioneros para sus hermanos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que fieles a Jesús, a su palabra y a su iglesia, podamos ser verdaderos evangelizadores con nuestro testimonio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Acógenos, Señor, a nosotros, junto con las oraciones que te hemos dirigido. Tú mira, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, cuántos buenos propósitos, buenos deseos hay. Danos tu gracia, danos tu sabiduría para hacerlo vida, hacer la realidad, para que sirva para tu honra y tu gloria y nuestra santificación. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y presentamos nuestras oraciones. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos
en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente y aceptada por pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto, con nuestro obispo Juan Abelardo, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los santos y cuantos te dieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los
los siglos. Dirijámonos a Dios nuestro Padre con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Desen como hermanos el saludo de la paz.
que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santísima Trinidad, haz que tu Iglesia, que peregrina en la diócesis de Estelí y que celebra el segundo sínodo diocesano, se convierta en icono visible de lo que tú eres, comunión de amor que se difunde a todos los hombres. Padre Santo, haznos vivir envueltos en tu amor, sintiendo el abrazo de tu misericordia en este tiempo sinodal. Jesucristo, Hijo único de Dios, que nos muestras el rostro del Padre y nos revelas el verdadero rostro del ser humano. Por tu gracia, somos miembros de la Iglesia en la que realizamos esta etapa sinodal. Queremos que todos conozcan que tú eres el camino, la verdad y la vida. Espíritu Santo, ven, llena los corazones de quienes formamos la Iglesia. Danos tu sabiduría, llénanos de tu luz y tu verdad para anunciar el Evangelio con el mismo entusiasmo, coraje y testimonio con que lo hizo la Iglesia desde el comienzo de su misión. María, Madre de Dios, Nuestra Señora del Rosario, intercede por nosotros para que seamos testigos de Cristo, apóstoles intrépidos de su amor, misioneros apasionados, que sepamos mostrar con nuestra vida la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y nos acompañe para siempre. Pueden ir